Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo el nuevo fic que prometí subir. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán chicos, aquí les traigo el prólogo de este nuevo fic. Espero que sea de su agrado este nuevo fic y que le den apoyo para seguir subiendo más partes. Sin más Naruto, comencemos. Prólogo. Una vida termina y conociendo a Dios un día como cualquier otro, el sol brillaba con un poco de intensidad. Las personas haciendo sus labores cotidianas, los niños yendo a sus escuelas, los autos circulando de un lado para otro. Otras personas van a sus trabajos, otro descanso en sus casas. Todo era normal, aunque la inseguridad en el país también está presente en todo momento. En una casa mediana vivía una familia como cualquiera. Una madre, un padre y sus hijos. La casa tenía todo lo necesario para que puedan estar cómodos. Ahorita nos enfocamos en sala de la casa, donde unos jóvenes estaban sentados en un sofá viendo una película en la televisión. Los dos jóvenes veían la película con felicidad, ya que eran una de sus películas favoritas, eran fanáticos de las películas de todo tipo. Acción, terror, comedia, un poco de drama, suspenso, entre otros. La película ya estaba acabando, estando a unos pocos minutos de terminar. Pasó ese tiempo y la película había finalizado, dejando a los dos jóvenes satisfechos con la película que vieron. Uno de los dos jóvenes que estaba sentado en el sofá, se levantó y agarró el control de la televisión y quitó la película. Chris. No me canso de ver esa película, me fascina y me encanta. Chris era el hermano menor de la familia. Posteriormente era 2 años menor que su hermano mayor. Yo. Tienes razón Chris, esta película siempre me ha gustado desde que se estrenó en cines y la verdad, soy fanático de las películas de Godzilla. La película que estaban viendo los dos hermanos era la película de Godzilla vs. Kong, la recién película que se estrenó en los cines. Los hermanos, al enterarse de la nueva película, no dudaron en ir a verla. Cabe decir que se emocionaron en ver la película, y más fue su emoción al ver a Mechagodzilla y que se enfrentarán a Godzilla y a Kong y que casi ganaba Mechagodzilla. Después de ver dicho estreno, quedaron fascinados por el estreno de la franquicia de Monsterverse y esperarían que saliera otra película de la franquicia. Los hermanos les gustaba todo relacionado con los monstruos gigantes, y una de las películas que les gusta ver son las de Godzilla, e incluso se imaginaban a su propio monstruo en las películas del Monsterverse. Más el hermano mayor, que ya tenía a un titán que a él le gustaba mucho, y ese titán era proveniente de un videojuego que él sigue jugando hasta la fecha de hoy. El juego se llama Ark Survival, lo tenía instalado en su computadora y en vez en cuando lo juega. Y el día siguió su curso. Después de que terminaran de ver la película, los dos empezaron a hacer las labores de la casa, ya que es una rutina diaria que se tiene que hacer todos los días, aparte que también arreglaban su cuarto y que quedará limpio. Los padres de los dos jóvenes no estaban en casa casi todo el día, el padre llegaba un poco más temprano que la madre. Así que las labores de la casa lo hacen los hijos. Vaya, hoy sí que tenemos muchas cosas que hacer en la casa, creo que terminaremos un poco tarde. Las horas pasaron y los hermanos ya casi terminaban de hacer los quehaceres de la casa, y después de eso alguien de los dos hermanos tenía que comprar la comida para la tarde. Ya terminando de los quehaceres de la casa, los hermanos se tomaron un descanso y tomaron agua para hidratarse. Yo, para no desestresarme, me fui a mi cuarto y encendí la computadora que tenía en mi escritorio. Una vez prendido, puse mi contraseña y dejé que cargara. Una vez que ya inició todo, me puse a jugar Ark por un rato para matar el tiempo. En el juego ya tenía muchas cosas en mi mundo, como dinosaurios tanto terrestres, acuáticos, voladores y otros dinosaurios que iban sacando en cada mapa nuevo que sale. Tenía todo lo necesario como para matar a un jefe final, y ya hace unas semanas el joven ya había acabado de matar el jefe final del mapa que estaba, y el que tenía que matar era el King Titán. Anteriormente el joven intentó bastantes veces vencerlo, pero fallaba en sus intentos. Pero no se rindió, él siguió y siguió e intentó bastantes veces hasta que por fin lo pudo lograr vencerlo. Pasó una hora en la que el joven estaba jugando a que estaba terminando de poner una estructura para terminar un proyecto que él estaba haciendo.
Terminado de jugar, el joven salió del juego y apagó su computadora y se levantó de la silla para que luego saliera de su cuarto y luego se dirigió a la sala donde y se sentó en el sillón donde su hermano también estaba sentado. Chris. Oye Danny, no hay que olvidarnos de ir por las compras en el mercado que hoy se puso. Yo me llamo Daniel y soy el hermano mayor de mi familia y soy 2 años más grande que él y que estoy a punto de terminar la preparatoria en este año. Yo. Tienes razón bro, casi se me olvida eso jeje. Chris. Solo descansemos un poco más y vamos por las compras. Yo. No te preocupes bro, yo iré a hacer las compras al mercado, al final en cuenta nos queda cerca el mercado. Chris. ¿Estás seguro que quieres ir tú solo? Yo. Estoy más que seguro bro. Chris. Bueno, te dejaré que vayas. Yo. Entonces déjame listo para ir al mercado. Dicho eso me dirigí a mi cuarto para ponerme mis tenis y agarrar el dinero que dejó mis padres para que pudiéramos comprar la comida y también agarré las llaves de la casa para abrir la puerta. Cuando salí de mi cuarto me fui a la cocina para agarrar una bolsa de mandado para colocar las cosas que iba a comprar. Yo. Ahorita regreso bro, no me tardo. Chris. Está bien bro. Salí de mi casa para ir caminando hacia el mercado que quedaba un poco cerca por donde nosotros estábamos. Al llegar al mercado el lugar estaba repleto de gente como todos los días que hay mercado, así que me dirigí a los puestos donde tenía que comprar las cosas. Tenía que comprar jitomate, cebolla, perejil, cilantro, frijol, tomate, aguacate y otras cosas. Yo. Ya casi tengo todo lo necesario para la casa, solo faltan algunas cosas que debo de comprar. ¿Pero me alcanzará? El joven sacó de su bolsillo el cambio que sobraba y lo contó todo y supo que si tenía lo suficiente como para comprar lo que le faltaba. Yo. Qué bueno que todavía me sobra para comprar lo que me falta. Dicho esto me dirijo a los puestos para comparar lo que me faltaba. La multitud de gente que había ahí no permitía pasar por algunos lugares y más se me complicaba más con la bolsa de mandado que tenía en el hombro de brazo izquierdo. Yo. La gente no para de llegar y se me hace más difícil avanzar. Tendré que atrancarme en una esquina y esperar que la gente se disminuya un poco. Y dicho lo que dije, me atranqué en una esquina de un puesto y esperé que un poco a ver si ya no había mucha gente como ahorita. Pasaron los minutos y ya no había bastante gente como hace un rato, así que salí de la esquina del puesto donde estaba y fui hacia los últimos puestos que tenía que ir para comprar lo último. Todo iba con tranquilidad y ya tenía todo lo que comprar. Estaba a punto de marcharme hacia mi casa para dejar las compras en la cocina y posteriormente hacer nuestra comida, y de ahí podemos hacer lo que nosotros queramos en el tiempo que sobraba. Yo tenía planeado llegar a mi casa y estar en mi cuarto y ver algún que otro video en YouTube o leer historias en una plataforma llamada Wattpad o simplemente dormir todo el día. Cuando menos me lo esperaba, alguien un poco a lo lejos empezó a pelear con otra persona. Las demás gente evitaban esa pelea y se iban a sus casas, pero también está la gente chismosa que quiere ver la pelea y ver quién le partía la cara a uno u otro. Yo trataba de irme a mi casa, pero la gente me empujaba hacia atrás y sentía que casi me caía hacia el piso junto con la bolsa que tenía en el hombro. Pero logré mantenerme firme y me fui a una esquina de un puesto y estaba viendo por dónde podría salir de ahí. Al momento se escuchó un sonido muy fuerte que alertó a todas las personas de ahí y empezaron a correr con desesperación. Otros se empujaban, otros se escondían abajo de los puestos y la otra mitad de la gente logró salir del mercado y se fueron a sus casas mientras llamaban al 911. Yo al escuchar ese ruido fuerte pude saber que fue proveniente de un arma de fuego y al parecer hirió a la persona que estaba peleando con él. Yo solo me agaché para que las balas no llegaran a mi posición. El caos y el pánico de la gente seguía abundando el lugar, no podía pensar en otra más que salir de ahí e irme a mi casa. Seguía agachó y al parecer la persona que tiene el arma entró en pánico, ya que él no quería herir a esa persona, solo había sacado el arma solo para asustar a otro tipo que estaba con él, pero por accidente apretó el gatillo del arma y este soltó la bala. Afortunadamente solo le dio en el hombro del otro tipo, pero solo bastó ese gesto para que las personas corrieran en pánico y gritando y diciendo que llamen a la policía, que un tipo tiene un arma y que le disparó al otro tipo. Yo poco a poco me fui escabullendo de puesto en puesto, esperando que ese tipo no me haya visto. Había dejado la bolsa del mandado en otro lugar, no podría moverme si me llevaba bolsa, y era mejor dejarlo que tenerlo cargando en el hombro y que pueda estorbar.
Estaba debajo de un puesto de verduras, esperando que la policía llegara y que desarmaran a tipo que tenía el arma. Pude ver que había más personas en otros puestos ocultándose del tipo. Cuando el tipo volteó a otro lado, yo me moví rápido y me fui a otro puesto que estaba por ahí. La policía ya estaba a punto de llegar, solo tenía que aguantar un poco más y esconderme para que no me disparara. Pude esconderme en otro puesto que estaba por ahí y ya estaba a punto de salir del mercado, y una vez que estuviera afuera correría con todo a mi casa. La situación estaba muy tensa, y más que el tipo empezó a tener un ataque de pánico, ya que el tipo que disparó pensó que lo habría matado, pero lo que no sabía es que el tipo estaba inconsciente y el otro pensó que estaba muerto. Sentía que esto era una eternidad, y yo quería que esto ya terminara de una vez. El miedo y la desesperación me estaban consumiendo poco a poco, y más ha estado a nada en salir del mercado. El pánico me inundó y sin pensar salí de mi escondite y empecé a correr hacia la salida del mercado. La adrenalina estaba a tope y prestaba atención a nada, solo tenía un objetivo, y ese era salir de ahí e irme a casa. Pero en eso, algo perforó mi pecho, lo que me hizo caer al piso. Pude ver que mi pecho tenía un agujero en medio y que de ahí escurría la sangre de mi cuerpo, que salía a montones. Yo me puse boca arriba y presionaba fuerte la herida de mi pecho para retener un poco el sangrado mientras respiraba con rapidez, ya que estaba aguantando el dolor que sentía en ese momento. La policía había llegado junto a la ambulancia para atender a las personas heridas o ver que no tendrían alguna herida. Los policías apuntaron al sujeto que tenía el arma en la mano y le dijeron que si la soltaba no iban a disparar. Así que el sujeto arrojó el arma al otro lado y subió las manos indicando que se había rendido. Los policías se acercaron al tipo con cuidado y ya estar con él colocaron sus manos en la espalda y le ponían las esposas y se lo llevaron a las patrullas. Mientras a mí me estaban atendiendo sobre mi herida, yo trataba que no saliera más sangre de lo que ya había perdido. Los médicos me llevaron a una ambulancia y empezaron a conducir lo más rápido que podían, y habría perdido una gran cantidad de sangre en el camino, y mis fuerzas se estaban desvaneciendo poco a poco. Al llegar al hospital me trasladaron a la sala de operaciones para poder sacar la bala de mi cuerpo. Una vez que estuve en la sala de operaciones, los doctores me pudieron sacar la bala de mi pecho, pero había perdido más sangre y eso era malo. Ya terminando la operación me pusieron en una camilla y me estuvieron vigilando por si presentaba algún síntoma u otra cosa. Las horas pasaron y yo seguía en la camilla, y justo al lado estaba una máquina que verificaba mi pulso del corazón, pero en un momento la máquina hizo un ruido que alertó a los doctores y fueron hacia ahí. Mi pulso estaba bajando mucho y necesitaban hacer RCP para darme pulso a corazón. Lo intentaron una y otra vez, pero yo no respondía a eso, y los doctores vieron la pantalla de la máquina y vieron que mi pulso estaba en 0, indicado que ya estaba muerto. Había perdido mucha sangre en el proceso y perdí mucho en la sala de operaciones, y eso fue la causa de mi muerte. Los doctores hicieron el informe y pusieron la causa de mi muerte, y lo que más les dolía era contactar a los padres del chico y decirles la noticia que su hijo había fallecido. Tanto como mi madre padre hermano se enteraran que habría muerto, rompieron en llanto, más mi madre, que fue la más afectada por la noticia. Era como tirarle un balde de agua fría, no podrían creerlo y no lo querían aceptar, el hecho de que su hijo y hermano estaba muerto. Una vez que llegaron al hospital donde morí, los doctores los llevaron donde yo estaba en la misma camilla. Mis padres lloraron al igual que mi hermano lloraba. Solo con verme ahí y que no abría los ojos los rompía en pedazos. Los días pasaron y mis padres hicieron mi funeraria donde amigos, conocidos y familiares me fueron a visitar, y algunos no pudieron contener las lágrimas en sus ojos y lloraron por mi muerte. Los familiares cargaron mi ataúd y lo llevaron al carro donde iba a ser transportado para que me llevaran al cementerio. Una vez estando ahí, pusieron mi ataúd en el hoyo que habrían escarbado. Mi madre colocó una rosa en mi ataúd y con todo el dolor del mundo se despidió de mí, como también mi padre y mi hermano, y empezaron a echar tierra en el lugar. Una vez hecho eso, todos se despidieron de mí por última vez. Lugar desconocido. No sé en dónde estoy y no sé qué es este lugar. Lo último que recuerdo es estar en el hospital y estar recostado en una camilla, y que solo cerré los ojos y al instante aparecí aquí. No sé cuánto tiempo he estado aquí, aunque ya me estaba dando una idea de lo que pudo haber pasado y no quería aceptarlo.
Todos era oscuro, no había nada en ese lugar, era como un vacío, no había nada y nadie. De pronto una luz apareció en la rotunda oscuridad de ese vacío. Esa luz transmitía calidez. Por un momento esa luz me cegó, por un momento tuve que cubrirme con mis brazos, la luz estuvo brillando por un momento hasta que bajó la intensidad y yo ya podía ver con más claridad, y al momento de ver al frente mío pude ver a una persona que me miraba con una sonrisa en su rostro. Yo. ¿Quién eres tú? Desconocido. No temas, hijo mío, ya todo acabó, ya no tienes por qué sufrir. Yo. ¿Acaso eres Dios? Dios. Sí, hijo mío, yo soy Dios y he visto lo que acabas de sufrir, y déjame decirte que me puse muy triste al verte morir tan joven. Eso es lo que temía, era eso lo que no quería escuchar. No quería aceptarlo, no quería aceptar que estaba muerto. Yo solo me puse de rodillas y empezó a salir las lágrimas de mis ojos. Caían sin parar alguno, no sé por cuánto tiempo lloré, pero sentí el abrazo de Dios y eso me hizo llorar más fuerte, y yo también lo abracé con todas mis fuerzas. Estuve tanto tiempo llorando que no me di cuenta que había llorado por mucho tiempo. Dios. Ya estás calmado, hijo mío. Yo. Creo que ya estoy un poco más calmado. Dios. Eso me alegra mucho. Liberal es todo lo que tenías guardado por mucho tiempo, hijo mío. Yo. Bueno, creo que tienes razón, me siento un poco más libre que antes. Pero ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Iré al cielo o al infierno? Dios. No irás ni al cielo ni al infierno, hijo mío. Yo. Entonces, ¿a dónde iré? Dios. Te enviaré a otro mundo, o como le dicen mis hijos. Serás reencarnado. Yo al oír que iba a reencarnar me emocioné mucho, pero recordé que si iba a reencarnar en otro mundo eso significa que dejaría todo de lado, a mis padres, a mi hermano, a mis amigos y conocidos que tuve alguna vez. Dios. ¿No estás feliz de que vayas a reencarnar en otro mundo, hijo mío? Yo. Bueno, lo de reencarnar en otro mundo es emocionante, pero... Dios. ¿Qué pasa, hijo mío? Yo. Pero es como dejar todo de lado y empezar de nuevo con otra familia que no es tuya, o tener hermanos en ese mundo y que tengas que olvidar de tu familia anterior. Dios. Sé que es difícil empezar de nuevo y que tengas que tener otra vida con otra gente que no conoces. Pero quiero darte esta oportunidad para que vivas tu vida al máximo, ya que moriste muy joven, y es por eso que quiero que tengas una nueva vida donde podrás vivir tu vida al máximo. Yo. Está bien, acepto que me des esa oportunidad, Dios. Dios. Eso me alegra, hijo mío. Yo. Pero podrías hacerme un favor. Dios. Claro, hijo. ¿Qué necesitas? Yo. Quiero que protejas a mi familia y que los ayudes a salir adelante. Dios. Está bien, hijo mío, yo los protegeré. Yo. Gracias, Dios. ¿Y a qué mundo iré, si se me podría decir? Dios. Bueno, estuve viendo tu vida y me pareció buena idea enviarte al mundo del Monsterverse. No lo podría creer, iba a reencarnar en el mundo del Monsterverse, donde abundan los titanes más famosos de las películas. Dios. Aparte de que te voy a enviar a ese mundo, puedes pedirme lo que sea, hijo mío. Yo. Lo que sea, Dios. Dios. Claro, puedes pedirme lo que quieras, hijo. Yo. Bien. Entonces, como voy a ir al mundo del Monsterverse, quisiera tener el cuerpo del King Titán de Ark Survival junto, que quiero tener sus habilidades. También podrías ponerle un aliento atómico a ese titán. También quisiera que el tamaño del titán sea de 150 metros y quisiera que haya un lugar donde haya pura radiación y también corrupción, pero que ese lugar solo lo conozca yo y que ningún humano en la Tierra lo haya visto. Dios. Está bien, hijo mío. ¿Pero estás seguro de pedirme solo eso? Yo. Estoy más que seguro de eso, Dios. Dios. Bien. Entonces ahora te enviaré a ese mundo. En eso una luz blanca me rodeó y brillaba más y más. Yo me despedí de Dios dándole una sonrisa, y él hizo el mismo gesto que yo. Al momento de que la luz se hiciera más fuerte, de un movimiento a otro desapareció por completo y solo se podría ver a Dios en ese lugar donde me encontraba. Dios. Vive la vida, hijo mío, disfruta cada momento de tu nueva vida. Al momento Dios también se envolvió de la misma luz que yo y desapareció al instante igual. Mi vida había terminado y fue muy doloroso, la verdad, pero ahora estoy en el mundo del Monsterverse y más que soy el King Titán de Ark Survival, se vendrán muchas amenazas para la naturaleza y yo la defenderé también, y ahora acaba de aparecer un nuevo titán para todos. Yo soy el King Titán. Fin del prólogo. Espero que les haya gustado este cap de esta historia. Sin más, me despido.